Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta sesión número 2 de su materia en elaboración de instrumentos. Vamos a dar inicio a esta clase. Pues ya dimos la sesión pasada la introducción a la asignatura de lo que se va a tratar y en cada sesión se van a dar cuenta que me es importante compartirles el objetivo general para que se vayan familiarizando con el tema y vean el avance que vamos teniendo. Y es que al finalizar la asignatura ustedes van a poder investigar y entender cuáles son los antecedentes teóricos de los instrumentos de medición, porque es importante hacer esto, así como la construcción de un instrumento piloto en el cual se tomen en cuenta los reactivos, las áreas, los índices temáticos, la confiabilidad, la validez, los puntos de quiebre, hacer un análisis factorial de ellos con la finalidad de operar un reporte de investigación que permita la aplicación de dicho instrumento y la comparación de estos resultados. Entonces, vamos a ir desde cuáles son los tipos de instrumentos hasta su aplicación y la generación de un reporte. Estos son los temas que vamos a estar viendo: el tema de información teórica, construcción de un instrumento piloto, elaboración de un reporte, validez y consistencia. Seguimos hasta ahorita en la parte de la información teórica. Terminamos de ver lo que son los antecedentes, las definiciones, y hoy cerraremos hablando de los tipos de instrumentos de medición. Para entonces, ustedes puedan definir cuál es el que van a construir y cómo es que se debe ir construyendo. Haciendo un breve resumen de la sesión anterior, quiero abordar lo que es evaluar, que recordemos, en la sesión pasada les hacía la diferenciación que evaluar y medir no es lo mismo. ¿Por qué? Porque existen aspectos comunes en todo este proceso, ¿no? Evaluar implica un juicio de valor. Es un proceso que es sistemático, implica la medida de algo y es una herramienta sobre todo investigativa. En cambio, medir es la primera parte del proceso. Medir implica obtener un número o una medición. Entonces, para poder evaluar, primero tenemos que medir ciertos aspectos y características para ya después llevar este juicio de valor y este proceso sistemático. Y los principios que orientan a una evaluación, debemos entender que estos principios se deben cumplir, que es la validez, la confiabilidad, la accesibilidad del instrumento, que sea un instrumento equitativo y que sea un instrumento flexible. Es decir, debe existir una clara correlación entre los resultados de dicha evaluación y los resultados esperados en situaciones laborales reales, es decir, el estándar. Tenemos que establecer un estándar con base en lo que ya existe. Yo no puedo evaluar algo que no sé que exista, a menos que se especifique de esa manera y que los resultados sean predictivos. Entonces, la validez es sumamente importante porque necesitamos garantizar que existe una relación entre lo que estamos evaluando y lo que se espera evaluar. La confiabilidad, es decir, que produzca resultados siempre consistentes en aplicaciones a personas, contextos diversos y en momentos diferentes. No importa quién lo aplique, en qué momento lo aplique y en qué contexto, siempre debe otorgar el mismo resultado. Y la accesibilidad, que es facilitar el acceso a cualquier persona que pueda ser capaz de demostrar el desarrollo de la competencia. La equidad es evitar cualquier práctica discriminatoria. El instrumento que ustedes elaboren tiene que estar libre de sesgos, discriminaciones y debe tener este factor de equidad, donde no beneficie ni a un género ni a otro género. Y por supuesto, la flexibilidad, que se tiene que adaptar a diferentes modalidades de formación y necesidades de los candidatos de evaluación, ¿no? ¿En qué consiste este proceso de evaluación? Pues vamos a ver que el hecho de evaluar y crear un instrumento, porque más bien para crear un instrumento es porque queremos evaluar algo. ¿Qué queremos evaluar? Pues una situación, un desempeño, una circunstancia, una acción, una actitud. Vamos a ir viendo esta parte. La evaluación es un proceso cuyas etapas e implicaciones son conocidas desde el inicio por las personas que serán evaluadas. Esto es importante. Debemos garantizar que las personas sepan por qué van a ser evaluadas. Y bueno, pues la evaluación se tiene que basar en criterios de desempeño, criterios de acción, criterios de actitud,
que permitan determinar si la persona ha demostrado la competencia que se espera de acuerdo con un estándar previamente acordado. Que como yo les decía, no puedo evaluar algo que no notifico. Primero tengo que identificar qué acción, qué comportamiento, qué desempeño quiero evaluar. Después, elijo los criterios a evaluar y ya después aplico ese instrumento, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a diseñar e implementar un proceso de evaluación? Pues lo primero que tengo que hacer es responder a preguntas clave. Preguntas como ¿qué se evalúa? Explicar cuál va a ser el objetivo de la evaluación, en referencia a qué voy a evaluar, identificar sobre qué referente se apoyará dicha evaluación, para qué quiero evaluar, tengo que precisar los objetivos y cuál va a ser el efecto de esa evaluación, para qué quiero hacerlo, cómo voy a evaluar, que ahí es donde seleccionamos los métodos e instrumentos a ser utilizados, que es parte de esta asignatura, quién o quiénes van a participar en esa evaluación. Tengo que identificar a los actores de la evaluación, cuáles van a ser sus roles, por qué lo van a hacer, de la forma en que lo van a hacer y cuándo, que es importante definir en qué momento o bajo qué etapas se tendrá lugar dicha evaluación. Y recordemos que hablábamos de qué son las evidencias, porque este es un aspecto importante a la hora de generar el instrumento, porque el instrumento que se genere nos va a generar también a su vez evidencias o vamos a obtener evidencias. Entonces, es un aspecto que es central en los instrumentos y en la evaluación, las evidencias, porque son estas pruebas concretas que nos van a permitir inferir en la competencia, en el desempeño, en la acción esperada, a partir de los criterios que han sido consignados en el instrumento. El instrumento que se genere nos tiene que generar evidencias. Otras características de las evidencias son que es posible documentarlas y que son de utilidad para demostrar conocimientos, habilidades y actitudes que han sido adquiridas por una persona. Tenemos diferentes tipos de evidencia porque de acuerdo con el contenido se pueden clasificar en evidencias de desempeño, evidencias de conocimiento y de comprensión y evidencias de actitudes. Entonces, estos tres hay que considerarlas al momento de generar un instrumento. Yo genero un instrumento para qué tipo de evidencia. Quiero evidenciar desempeño, quiero evidenciar conocimiento y comprensión o quiero evidenciar actitudes. Tengo que entender qué es lo que quiero evidenciar y entonces mi instrumento va a ir en función de ello. Y propiamente los instrumentos de evaluación o los instrumentos que se generen son herramientas que han sido destinadas a documentar un desempeño, una acción o una ejecución de una persona. Nos ayuda a verificar los resultados obtenidos, es decir, sus logros, y evaluar los productos elaborados, es decir, las evidencias, de acuerdo con una norma, un parámetro, un estándar previamente definido, ¿no? Entonces, ese es el instrumento de evaluación y es sumamente importante considerar todo este aspecto a la hora de elaborarlo. Otra definición de lo que es un instrumento de medición es también un conjunto de criterios, porque esos criterios al final son los que van a demostrar el desempeño, la actitud o el comportamiento que se espera, que se utilizan justamente para comparar, contrarrestar o ponderar indicadores y características de un producto de aprendizaje, ¿no? De una evidencia, con el fin de determinar el grado o el nivel de logro de un propósito formativo. Yo espero que obtenga un 10, pero el 10 me va a servir para saber qué tanto sabe de la asignatura, ¿no? Entonces, el nivel o el grado o la calificación es al final lo que me va a hablar del logro, ¿no? Del aprobar la asignatura, por ejemplo. Y ciertos instrumentos, que ahorita los vamos a ver cada uno de ellos, tiene que ver con cuestionarios. Estos cuestionarios están conformados desde un banco de reactivos, rúbricas o listas de cotejo. Y vamos a ver cada una de ellas y adicional a estas vamos a ver más. Rúbricas, pues son matriz de criterios específicos que permiten asignar u otorgar un valor y todo esto basándose en una escala de niveles de desempeño y un listado de aspectos que evidencian dicho aprendizaje.
La lista de cotejo es una técnica de observación que va a permitir identificar comportamientos con respecto a ciertas actitudes, habilidades, contenidos de temas específicos. Y las pruebas o exámenes son valoraciones con un enfoque formativo que se realiza con el fin de indicar o establecer el conocimiento que es adquirido de acuerdo al tema que se trate. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo elaborar una rúbrica y esta rúbrica tiene que ver con los criterios a considerar para su elaboración, ¿no? Entonces, hay que considerar ciertos criterios, que estos son los aspectos importantes a evaluar y se le tiene que asignar un grado, es decir, un grado de competencia. ¿Cuánto se espera de ese aspecto? ¿No? Entonces, le podemos colocar ciertos puntajes, al igual que a los criterios, y hacer la descripción del criterio y del grado, ¿no? Entonces, lo que se espera obtener. Otro ejemplo es esta, la lista de cotejo, donde la lista de cotejo de igual forma, existen los criterios que se establecen y es dicotómica la respuesta. Es decir, tiene que ser un no, un sí, un falso, un verdadero, un incorrecto, un correcto, un ausente, un presente, un no se realiza o un se realiza. Y entonces, con ello, el poder garantizar que se esté evaluando de manera correcta y de igual forma se le asigna un valor, ¿no? A cada criterio. Estos son los instrumentos que se pueden elaborar, ahorita los vamos a ver a detalle. ¿Y qué instrumentos de evaluación? ¿Cómo seleccionarlos y cómo elaborarlos? Muchas veces es la pregunta. Y es que existen diferentes tipos de instrumentos de evaluación, que es lo que vamos a ver justo en esta sesión, y es necesario entender y también seleccionar de manera correcta cuál es el instrumento que se debe utilizar según lo que necesitamos evaluar, porque para cada tipo de evaluación existe un instrumento específico. Y elegir el instrumento correcto para cada caso va a implicar el conocer sus características, así como cuáles son las ventajas y las desventajas de utilizar cada uno de los instrumentos. Los instrumentos que más frecuentemente se utilizan en ciertos procesos de certificación, de evaluación y entender las ciertas actitudes, competencias o desempeños pueden ser los siguientes. Pueden ser instrumentos de observación. Los instrumentos de observación permiten registrar y analizar las evidencias que el evaluado genera de forma directa, es decir, evidencias de desempeño, evidencias de producto o evidencias de actitudes. También se pueden utilizar instrumentos para registrar y analizar esas evidencias de manera complementaria, ¿no? Es decir, una técnica documental a través de productos o testimonios. Y también los instrumentos para generar evidencias, es decir, test, simulaciones, pautas de entrevista o incluso portafolios de evidencias. Y el portafolio de evidencias, que también es una de las evidencias que se puede generar en la parte de los instrumentos de medición. Y bueno, pues hablaremos de cada uno de ellos. Uno, que es la observación de la persona en su ambiente de trabajo real, se convierte en una fuente de evidencia directa que es más relevante en el proceso de evaluación. La observación en terreno, el evaluador examina directamente en el cargo o en el puesto el desempeño durante la realización de las tareas o funciones en las que la persona está siendo evaluado, con el objeto de recopilar evidencia de los criterios de desempeño de cada una de las actividades clave, las competencias conductuales o los conocimientos que se están evaluando. Entonces, una forma de obtener evidencias es a través de la observación. La observación es una evidencia directa porque al observar cómo la persona ejecuta sus actividades en un escenario real, en su puesto o dentro de la organización, pues es la forma más natural de poder evaluar la parte de las evidencias. Entonces, esta puede ser una técnica
Y también la observación, por otro lado, nos permite recolectar de una forma integrada evidencias de distinto tipo que se presentan normalmente como resultados de trabajo. En esta modalidad, los instrumentos diseñados suelen acompañar las etapas del proceso productivo y esta situación facilita la recolección de evidencias. Hay diversas situaciones de observación en las que se pueden evaluar las competencias de los evaluados, ¿no? Por ejemplo. Y para realizar la observación, es necesaria definir de manera clara y precisa el propósito de la observación. ¿Para qué quiero observar a la persona? Y delimitar los datos a recolectar, ¿no? Considerando qué es lo que se va a evaluar, qué aspectos se van a observar de manera detallada y qué o cuáles aspectos se van a observar de un modo general o de un modo global. Entonces, si ustedes quieren elaborar un instrumento que hable acerca de la observación de una persona en un escenario real, tenemos que detallar, tenemos que considerar pues estos aspectos, ¿no? El qué se va a observar, qué aspectos se van a observar de manera detallada y qué o cuáles aspectos se van a observar de modo general. Y dentro de los instrumentos de observación que son más utilizados en la evaluación, se puede encontrar la lista de cotejo, lista de control, la escala de calificación y las rúbricas. Y vamos a ver a detalle cada una de ellas. La lista de cotejo, de control o también llamada checklist. Una lista de cotejo o de control también es llamada checklist por su denominación en inglés. Es una relación de las características que debieran estar presentes en una actuación, en un desempeño o en un trabajo elaborado. Las posibilidades de respuesta para cada ítem o para cada categoría presentes en la lista son únicamente dos. Puede ser presencia o ausencia, completado o no completado, pero también se puede llegar a admitir una respuesta neutra como dudoso, como no se sabe o sin datos, ¿no? Esto también se puede realizar. Y bueno, pues este tipo de instrumento no ofrece como tal puntuaciones, salvo la significación que se acuerde respecto al número de ausencias o presencias detectadas. O puesto de otra manera, pues el porcentaje de respuestas de un tipo versus al otro, ¿no? Sí versus no, o cuántos sí, cuántos no, solamente. Una lista de cotejo no ofrece descripciones de distintos niveles de cumplimiento, a diferencia de una rúbrica. Lo que tiene de ventaja es que es más fácil de responder o de marcar, ¿no? Porque solamente te basas en un sí o en un no, o en un presente o un ausente. Tienes dos posibilidades de respuesta. La desventaja de este instrumento es que al no tener descripciones de los ítems o de las categorías, cada evaluador puede considerar sus propios criterios para asignar una u otra respuesta. Él elige de manera prácticamente subjetiva por qué poner sí o por qué poner no. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo de una lista de cotejo que tiene que ver con un mecánico industrial, ¿no? Por ejemplo. El criterio o la evidencia, es decir, lo que se espera de esa persona, es desarma la máquina, el equipo en el tiempo estipulado y de forma correcta, es decir, respeta tiempos estipulados, calidad esperada, estándares manuales, sí o no. Arma la máquina, el equipo en tiempo y forma, sí o no. Ajusta la máquina, el equipo en tiempo y forma, sí o no. Registra las intervenciones de acuerdo a las indicaciones de la empresa y mantiene el orden y la limpieza en el área de trabajo, sí o no. Esa es una manera muy sencilla de que podemos evaluar la evidencia de una persona. Pero también podemos tener una pauta, una lista de cotejo mucho más completa, con mayor parte de datos, para poder evaluar ese aspecto, ¿no? Y lo podemos poner como nombre del candidato, identificación, fecha y hora, descripción del lugar, nombre del perfil y solamente eso. Y también colocar los aspectos, evaluar, establecer qué tipo de criterio es, si es un criterio de desempeño, si es una competencia conductual, si es un criterio de actitud,
¿Se observa sí o no esta respuesta dicotómica y cuál es la evidencia? ¿No? Eso también puede ser una lista de cotejo de control, mucho más estructurada, más específica. Y también le podemos poner conocimientos básicos y conocimientos técnicos. Y al final una parte de observaciones, si es que nosotros queremos hacerlo. Así lo podemos llevar a cabo, podemos hacerlo de esta manera y también podemos establecer una escala de calificación. Esta escala de calificación que podemos utilizar, lo que se hace es que es un listado con descripciones de aspectos o de rasgos a tener presente para evaluar en un producto o en una actuación. Por lo general, a la derecha de cada enunciado descriptivo aparecen varios niveles, varios grados o varios escalones de calidad que se presenten en el objeto o en la actuación observada. Entonces, si continuamos con el ejemplo de mecánico industrial, pues se va a evaluar. Aquí lo que se está evaluando es coordinar su trabajo con clientes internos, proveedores de servicios y el equipo de mantenimiento. Entonces, para evaluar este aspecto, hay que revisar ciertas descripciones o rasgos. Mantener relaciones efectivas con sus clientes y transferir información y conocimientos. Entonces se le asigna un valor a cada número, donde 1 es menor desarrollo y 7 es mayor desarrollo. Aquí hay más escalas, ¿no? Es decir, al ser escalas, tal cual, hay varios niveles de cumplimiento, ¿no? Es lo que se espera. Entonces, se le ponen tantas descripciones o tantos aspectos como se considere y el objetivo es evaluar ellos. Otro aspecto pueden ser las rúbricas, que las rúbricas se presentan como un cuadro de doble entrada. Es decir, en una parte aparecen los descritos los niveles de ejecución en los diversos criterios de desempeño. Este instrumento tiene como propósito guiar la observación y procurar la máxima objetividad posible en la evaluación de ciertas actuaciones. Por ende, es muy pertinente para evaluar criterios de desempeño que se refieren a los comportamientos y evidencias de actitud. Este está muy relacionado con evidencias de actitud. Suele ser útil para el evaluador porque facilita la tarea de evaluar con objetividad y acercarse al componente actitudinal de la competencia, de modo que es más preciso con las listas de cotejo o con las escalas de calificación, ¿no? Es decir, la rúbrica es mucho más sencilla. Los elementos de la rúbrica tienen que ser criterios de realización, es decir, aquellos enunciados a partir de los cuales podemos enjuiciar los aspectos cualitativos. Cada variable se presenta en 2 o más modalidades ordenadas y se toman de los estándares de competencia o se toman del estándar previamente establecido. Niveles dentro de cada criterio es otro elemento de la rúbrica, ya que son los diferentes modos posibles de presentar el producto a la conducta respecto a un criterio. El número puede ser arbitrario, pero puede ser entre 3 y 6 números, ¿no? Entre 3 y 6 filas. Es fundamental definir previamente a partir de qué nivel se considera que la persona es competente. Hay que establecer a partir del nivel 2 ya es competente o a partir del nivel 4. Y sobre todo, el punto número 3, que son las descripciones de cada nivel. Son descripciones de los rasgos distintivos de cada grado de dominio. Indiquen qué nivel, en qué grado, dentro del criterio puede ser clasificado. Entonces, en cuanto a la estructura de las rúbricas, los criterios van en las filas y pueden ser tantos criterios como nosotros elijamos, y los niveles van en las columnas en un sentido progresivo de izquierda a derecha, de menos a más. O bien, lo que podemos hacer es, los criterios ocupan las columnas, ¿no? Que es esta parte, y los niveles se sitúan en las filas en orden creciente de arriba hacia abajo. Entonces, aquí están los criterios y aquí están los niveles, ¿no? Cada uno de nosotros podemos elegir. Me parece mucho más sencilla de utilizar esta, pero también los podemos hacer de orden ascendente y descendente, ¿no? Y les voy a mostrar un ejemplo. Seguimos con este ejemplo del mecánico industrial y vamos a ver que los criterios
aquí están: resolver y reparar fallas, contribuir en el diagnóstico, y están los niveles: por encima del nivel esperado, en el nivel esperado, es decir, lo que se espera, o por debajo del nivel. Y se enlistan qué significa el cumplimiento de este criterio en un nivel por debajo del nivel esperado, ¿no? Difícilmente explica, puede explicar o puede explicar de manera clara y detallada, ¿no? Ahí se van como intensificando estos niveles de menor a mayor nivel de cumplimiento. Eso también es muy importante. Y tenemos también instrumentos para registrar y analizar evidencias complementarias. Las evidencias indirectas son aquellas que provienen de fuentes secundarias de información y que suministran información complementaria sobre el desempeño. Es decir, pueden ser testimonios, registros como fotos o filmaciones, o cualquier otra documentación que sea pertinente pero para el logro de la competencia, o más precisamente el cumplimiento de criterios explicitados dentro del estándar de lo que se espera cumplir. El evaluador debe llevar un registro de este tipo de evidencias, que son las evidencias indirectas, así como realizar un análisis contrarrestándola con los criterios de lo que se espera medir. Y aquí tenemos un análisis de una evidencia indirecta, donde vienen todos los datos generales, viene lo que se espera medir y viene el documento, quién lo emitió, la fecha, la vigencia, qué aspecto está evaluando, y a través de esta lista de cotejos si se observa o no, y la justificación de por qué ese documento puede ser una evidencia. Entonces, esta puede ser una forma de analizar evidencias de forma indirecta. Y vamos a hablar también de los instrumentos para generar evidencias, que pueden ser test, simulaciones, pautas de entrevista o cualquier otro. Bueno, pues cuando las evidencias no surgen naturalmente del desempeño laboral del evaluado, es necesario implementar acciones y plantear situaciones que permitan generarlas. Las técnicas e instrumentos más utilizados en estos procesos para generar, donde no se genera naturalmente el desempeño, es en entrevistas, en test escritos o en simulaciones. Y vamos a ver cada una de ellas, empezando por la entrevista. La entrevista individual lo que es un instrumento que permite tener información personalizada y de modo directo con el evaluado. Se utiliza para recoger evidencias que están relacionados con aspectos que por su propia naturaleza son inaccesibles o imposibles de observar. Hay cosas que no siempre son posibles observar. Entonces ahí es donde se hace uso de estos instrumentos que ayudan a generar evidencias. La entrevista puede tener lugar en el puede tener lugar en el sitio de trabajo, siempre que se trate de un espacio físico que ofrezca condiciones de privacidad y de confort mínimas, para que esta entrevista se pueda llevar lo más adecuadamente posible y no haya alguna situación como de que se pueda temas de confidencialidad y de privacidad. La entrevista permite obtener evidencias de conocimientos, de actitudes y de desempeño previo de los evaluados frente a situaciones críticas o inusuales que no se pueden observar en la actividad habitual. Para que la entrevista sea un instrumento efectivo y pueda respetarse los tiempos previstos, es necesario que la entrevista sea planificada y se elabore una guía con las preguntas que se plantearán durante su desarrollo. Y generalmente se tienen 3 tipos de preguntas para las entrevistas: enfocadas en los conocimientos que fundamentan el desempeño. También pueden ser preguntas que son situacionales, es decir, que se refieren a escenarios de trabajo que son hipotéticos y que la persona debe explicar qué haría frente a tal situación, ¿no? ¿Qué haría en caso de? Y preguntas comportamentales, es decir, que apuntan a obtener información acerca de cómo se ha desempeñado en el pasado en situaciones que requieren en determinados desempeños, ¿no? Entonces, para llevar a cabo esta entrevista,
lo primero que se tiene que hacer es la elaboración de las preguntas de conocimiento, porque es fundamental tener en cuenta qué nociones, qué aspectos técnicos o qué aspectos normativos son críticos para evaluar. También se debe considerar el nivel de aspecto evaluar para precisar el nivel de dificultad de las preguntas. Otro punto importante es la claridad y focalización de las preguntas. Es decir, esta frase que muchas veces nos dicen de no matar dos pájaros de un tiro, ya que se puede correr riesgo de confundir al evaluado, ¿no? Al hacerle varias preguntas y no precisar en la dificultad de dichas preguntas. Y bueno, pues con respecto a las preguntas situacionales, se trata de formular preguntas pero que sea con claridad, de tal manera que no sean transparentes u obvias, es decir, que los evaluados no puedan adivinar la respuesta. Y también tenemos los que son las preguntas comportamentales, que hablan acerca de que se deben plantear el problema o la situación de trabajo y preguntar cómo se resolvió, en qué contexto, qué medidas tomó y cuáles fueron las consecuencias. De hecho, mucho de esto se lleva en las entrevistas para una vacante. Usualmente se hacen estos tres tipos de preguntas, ¿no? La elaboración de preguntas de conocimiento, donde se le pregunta la parte técnica del puesto. Después, situacionales, en las que los evaluados no pueden adivinar fácilmente la respuesta, pero que sí nos digan el cómo van a actuar ante cierta situación, ¿no? Y esto en las entrevistas para una vacante son aspectos sumamente importantes y que se realizan bastante. Y bueno, pues dentro de la entrevista, en todos los casos, siempre va a ser necesario elaborar un cuestionario previamente y realizar una prueba previa. Es decir, para checar que sí son rápidamente comprensibles y sí se llevan al tipo de respuesta prevista, ¿no? Que realmente la persona las puede entender y responder lo que se espera de ellos. Además, se recomienda que durante la entrevista el evaluador lea estas preguntas para no olvidar los detalles. Sí es aconsejable que el evaluador, ya sea que se las aprenda o que ensaye previo a la entrevista y que sí quizá de repente consulte estas notas para asegurarse de que está haciendo las preguntas correctas, que no le está faltando ningún aspecto y esto pues va a ayudar bastante. Y aquí les tengo un par de opciones de cómo documentarlo, ¿no? Se establecen cuáles son los criterios de desempeño, es decir, ¿qué se espera? Aquí dice, realiza recorridas de rutina detectando posibles fallas según criterios establecidos. Y ahí es cuando le hace la pregunta, ¿cómo identifica las posibles fallas? Otro criterio que se busca conocer es si identifica las máquinas más críticas, las incidencias del proceso, los tiempos de reparación y en función a esto toma acciones. Entonces, la pregunta que se le tendría que hacer para conocer ese criterio de desempeño es cuáles son las máquinas más críticas, por qué lo son, qué acciones o pasos del proceso de trabajo realiza luego de identificar las fallas, ¿no? Esas pueden ser como los tipos de preguntas que se pueden elaborar y quizá anotar las respuestas. Si son respuestas muy técnicas, pues quizás sí sea sumamente importante anotarlas. Entonces se tiene que crear como este machote o este listado de preguntas que se le van a hacer al evaluado para que también este proceso se vuelva más sencillo. Y vamos a hablar de los test o pruebas escritas que se pueden llevar a cabo. Los test o pruebas escritas son instrumentos de evaluación, pero para generar evidencias de conocimiento. Pueden consistir en pruebas que son verbales, es decir, orales, o pruebas escritas, pero también de reconocimiento o de respuesta breve o de desarrollo. El tipo de instrumento para capturar este tipo de evidencias depende de la profundidad y de la complejidad del conocimiento y de la competencia que se requiera conocer, ¿no? Entonces, se le va a asignar un valor dependiendo de hasta dónde se espera llevar esta parte. Y hablemos de cuáles son las más utilizadas. Los ítems para las pruebas más utilizadas pueden ser de lagunas, que significa o consiste en uno o varios párrafos en los que aparecen lagunas, es decir,
espacios en blanco que deben ser completados por el evaluado, ¿no? Entonces, existe un párrafo con ciertas partes con espacios en blanco que se espera que el evaluado responda. Test o pruebas de verdadero y falso. Se trata de afirmaciones frente a las cuales él o la trabajadora deberán responder si son ciertas o erradas. De selección única y de selección múltiple. Van precedidos por una afirmación introductoria y permite la presentación de varias alternativas, de las cuales solo una es la correcta. Pareamiento o correspondencia. Significa una combinación de ítems que son relacionados de dos categorías diferentes, es decir, de columnas, que admiten una única correspondencia, ya que permiten evaluar el dominio de hechos, de acontecimientos, de ideas o de principios que son relacionados entre sí, ¿no? Que es justamente la relación de columnas, como es que algunas personas le llaman. Ordenamiento se trata de ordenar una serie de enunciados por un criterio determinado, es decir, dependiendo de la secuencia, de la importancia, implica no solo la comprensión y la aplicación de aprendizajes, sino el análisis de la situación de trabajo. Y un desarrollo estructurado. Permite tratar con mayor profundidad algunos contenidos y si bien su preparación es sumamente ágil, la correlación insume un tiempo mayor, ¿no? Entonces, así también se puede generar. Cuando se genere un test o una prueba escrita, se puede realizar usando los diferentes tipos de ítems que les estoy mostrando. Pueden hacer una combinación de varios o solamente un tipo. Y bueno, pues vamos a hablar de algo que también son las simulaciones. Ese es otro tipo de instrumento. Las simulaciones son usadas para evaluar el desempeño de los trabajadores en situaciones de trabajo que implican riesgos o en situaciones que no ocurren naturalmente en la actividad cotidiana y que son difíciles de prever, como es el caso de las competencias que están vinculadas a la resolución de problemas. Y es que, de hecho, implementar una situación simulada implica una movilización de recursos que son suplementarios, por lo que solo se debe realizar en el caso de que sea imposible una observación en condiciones normales en el lugar de trabajo o en la práctica. Las simulaciones son una fuente de evidencia directa que permite evaluar aquellos aspectos del estándar o del criterio establecido que no han podido ser observados directamente durante el desarrollo del trabajo en un entorno laborado real, ya que hay diversos motivos, ¿no? Puede ser debido al costo, a los riesgos, a la seguridad o a la baja frecuencia de la actividad. Puede ser por la dificultad o imposibilidad de observar varias competencias en forma simultánea, es decir, observar comunicación, trabajo en equipo, solidaridad, seguridad, toma de decisiones al mismo tiempo. Entonces, se tiene que hacer una simulación que en seguridad e higiene le llaman simulacro, para poder evidenciar el cómo se trabajaría en cierta situación. Y es que entre los medios más utilizados para simular situaciones podemos encontrar programas informáticos que son especializados, simuladores a escala, pruebas de habilidad o ejercicios prácticos, proyectos especiales sobre la base del trabajo que se realiza, o también algo que se hace muy seguido es el juego de roles. Y otro tipo de simulaciones que pueden existir es la resolución de problemas a través de una simulación, el estudio de caso o bien incluso los ensayos. Y es que en cuanto a las simulaciones que tienen que ver con resolución de problemas, la resolución de problemas es este tipo de simulación que pone en juego un conjunto de variables que integran cierta competencia. Por tal motivo, la selección de un incidente o de un problema implica considerar aquellas situaciones que son significativas desde el punto de vista de la gestión de los procesos productivos que intervienen en cuanto al evaluado. Y en su resolución, el sujeto lo que debe hacer es analizar de manera integral y sistemática los componentes que abarca,
dicho problema o dicha hipótesis, identificar cuáles son los principios, leyes, normas, técnicas y metodologías apropiadas para el contexto productivo que tienen que aplicar y reconocer la causa y la forma de resolver el problema, o bien saber derivarlo con quien pueda solucionarlo, ¿no? Entonces, esto es lo que se espera cuando se aplica una simulación de resolución de conflictos. También existe la simulación que tiene que ver con estudios o análisis de caso. Este tipo de simulación describe exhaustivamente una situación de la realidad o representa un caso típico o paradigmático. Es una fuente de evidencia directa este estudio de casos, ya que permite evaluar los componentes de cierto criterio que no ha podido ser evaluado a través de otros medios. El planteamiento del caso debe referir y situarse en un contexto laboral específico, de una manera que el evaluado lo que haga es poner en práctica sus conocimientos, habilidades y conductas que el criterio o el estándar a evaluar se refiere. Entonces, este estudio de caso es que el evaluado ponga en práctica las habilidades y conductas a las que se refiere el criterio. Y dentro de este estudio o análisis de caso, lo que ayuda es que sirve para detectar estrategias de abordaje y de resolución, pero también formas de participación de los diferentes actores, ¿no? De las diferentes personas que intervienen. Porque en el estudio de casos se presenta la forma en que se ha resuelto una situación problemática, lo cual permite analizarla desde todas sus dimensiones, ¿no? Por ejemplo, como el evaluado describe las relaciones internas en la situación, es decir, cómo describe la tecnología, el producto, los insumos, los desempeños, en cómo evalúa la manera en que se ha resuelto o con qué criterios se elabora una propuesta alternativa de resolución. Esto puede ser que analice el cómo se respondió o bien que dé una alternativa para cómo poderlo hacer de una manera distinta. También podemos hacer uso de lo que son ensayos. Esta técnica, al igual que el análisis de producto, lo que se hace es que se utiliza para evaluar las evidencias de resultado. Permite apreciar, entre otros aspectos, la calidad de los productos generados por el evaluado y la correcta utilización de los procedimientos. A su vez, lo que hace un ensayo es que posibilita efectuar la comprobación de una o más propiedades o características de un material o bien de un producto, y así formar un juicio sobre dichas propiedades. Para ello, se diseña un proceso experimental que debe seguirse para obtener datos que indican la intensidad de las características ensayados o de los valores proporcionales a ella. Los ensayos que se realicen pueden ser destructivos, es decir, cuando el material ensayado queda inutilizado por su uso posterior. Dentro de esta categoría se consideran todos los que apuntan a conocer resistencias mecánicas de cierto aspecto de cierto producto. Y cuando nos referimos a ensayos, no nos referimos a un escrito, sino a realizar tal cual una prueba. No destructivas son los ensayos no destructivos cuando el material conserva inalterado todas sus características. Se incluyen en esta categoría los ensayos de ultrasonido, las pruebas de carga sin ruptura, entre otras cosas, ¿no? Pruebas donde no afectan al material que se está evidenciando, ¿no? Entonces, esta puede ser, y para implementar una instancia de simulación es aconsejable que se tengan estos dos aspectos. Un instrumento con la consigna para la actitud asimilar, es decir, cuál es la situación, cuál es el rol, si intervienen otros actores y cuáles serán los roles, donde se establezcan todos los detalles, o un instrumento solo de observación, donde a través de una lista de cotejo, una escala de valoración o una rúbrica, guíe el trabajo del evaluador y registre lo que observa mientras la persona realiza el ensayo. Y bueno, aquí les tengo un ejemplo de posibles situaciones de simulación, como puede ser resolver y reparar fallas en tiempo y forma según el estándar establecido.
se describen cuáles son los criterios de desempeño, qué es lo que se espera que haga y cuál es la situación de simulación. Que aquí para el ejemplo les coloco, frente a una máquina X, se le propone al candidato imaginar que la misma deja de funcionar. Y ahí viene la situación de simulación. ¿Qué hace? Se le pide que actúe frente a esa situación, que identifique dos posibles fallas, qué debería hacer en cada caso, qué herramientas utilizaría para reparar cada una de las eventuales fallas. Esto es sumamente importante y necesario porque al hacer esta práctica llevamos a nuestro evaluado a ese momento, lo hacemos centrarse como si estuviera viviendo ese momento y sus respuestas nos hacen ver cómo actuaría ante una situación que fuera normal, ¿no? Si esta situación se convirtiera en una situación real, la simulación que está haciendo nos da mucha pauta de cómo reaccionaría. Y si ustedes se preguntan qué tipo de instrumento se recomienda aplicar en cada caso, porque pues ya vimos varios tipos de instrumento y al final queda esta duda a veces, ¿no? Como de qué tipo de instrumento debo utilizar. Recordemos que la competencia se infiere del desempeño, ¿no? Es decir, este logro esperado se infiere de un desempeño y por tanto son las evidencias que resultan de dicha actuación del evaluado las que permiten, pues tal cual, evaluar su proceso. Y es que según el tipo de evidencia a evaluar, se recomiendan distintos tipos de instrumentos de evaluación. Generalmente, para dar cuenta de un elemento es necesaria la aplicación combinada de más de un instrumento de evaluación, de manera de recoger las diferentes evidencias que el estándar o el criterio principal establecido requiere, ¿no? Entonces, se puede hacer uso de varios tipos de instrumentos. Y aquí les tengo un cuadro que a mí se me hace muy sencillo de identificar para cuando hablamos de qué tipo de instrumento se recomienda aplicar para cada caso. Primero hay que entender el elemento de la competencia a evaluar. Si voy a evaluar evidencias de desempeño, puedo utilizar listas de cotejo y como una evaluación complementaria testimonios de terceros. Pero también si voy a evaluar evidencias de producto, puedo utilizar escalas de calificación, donde tengo varias escalas, y como una evaluación complementaria, un testimonio de terceros. Si voy a evaluar evidencias de conocimiento, puedo utilizar pruebas verbales que son orales o pruebas verbales que son escritas. Y aquí pues ya se pueden seleccionar los tipos de ítems según el nivel de complejidad, ¿no? Y si quiero evaluar evidencias de actitud, tengo que utilizar escalas de calificación, es decir, escalas de actitudes, pruebas verbal orales, es decir, entrevistas, pero también complementar con testimonios de terceros, ¿no? Y escribirlos. Como pueden ver, para cada tipo de evidencia que yo necesito mostrar, hay diferentes tipos de instrumentos que yo puedo utilizar. Y de estos son de los que ustedes van a seleccionar uno para poder aplicar. ¿Qué quieren evidenciar? Desempeño, productos, conocimientos o actitudes. Y dependiendo de lo que ustedes quieren evidenciar, es el tipo de instrumento que van a desarrollar. Lo que también se puede desarrollar es un portafolio de evidencias y les voy a platicar de qué se trata un portafolio. Este portafolio es el registro de los logros, pero también de las evidencias de desempeño que una persona realiza a partir ya sea de su experiencia laboral, de el personal y el desarrollo educacional. Y el portafolio de evidencias se convierte en este conjunto de documentos que constituyen la evidencia de conocimientos, habilidades y competencias. También este portafolio de evidencias es un instrumento que reúne las evidencias que al final comprueban o respaldan el desempeño de una persona respecto a un estándar o a un criterio establecido en el que ha sido evaluado. Esta carpeta debe ser gestionada de acuerdo con ciertos procedimientos de manejo de información o de accesibilidad a cierta información, porque al final ahí se va a concentrar
toda la información solicitada. ¿Y cuáles son los pasos para poder crear un efectivo instrumento que sea un portafolio? Pues para elaborar un portafolio de evidencias se deben considerar primero la recolección, es decir, contar con una carpeta grande y que pueda ser expandible, que haya dentro muestras de trabajos y muestras de instrumentos de evaluación. La organización de dicha carpeta, los documentos deben estar limpios y bien organizados, ya que es la primera impresión de las competencias de la persona a ser evaluada. Y debe contar con una carta de presentación para que especifique de quién se trata. También debe haber una revisión, es decir, debe haber un listado de los elementos que se espera que contenga, se debe revisar el progreso y también asegurar la relevancia y la calidad del contenido. Las evidencias que se presenten en este portafolio pueden ser de modo cronológico, evidencias de acuerdo al ámbito de desempeño o evidencias por competencias logradas, ¿no? Que también esto se puede considerar. Y bueno, pues en resumen, es importante definir de una forma que sea exacta para cada una de las evidencias. Tenemos que definir qué tipo de evidencias yo requiero, qué es lo que voy a evaluar, para qué quiero evaluar, así como poder identificar cuáles son los instrumentos que voy a utilizar. Y creo que este es el criterio fundamental que quiero dejarles para esta sesión, que podamos entender qué instrumento queremos utilizar, hacia dónde lo queremos llevar. Además de definir de forma clara qué aspectos de la competencia, del desempeño, se va a evaluar con cada instrumento, así como justificar el por qué estoy utilizando dicho instrumento, por qué para ciertas evidencias ocupo cierto instrumento, por qué para otro tipo de evidencias ocupo otro tipo de instrumento. Al seleccionar los instrumentos, se debe considerar cuál es su validez, cuál es su fiabilidad y sobre todo la pertinencia de utilizar ese instrumento para los objetivos de dicho proceso. Es fundamental que los instrumentos sean accesibles, sean comprensibles para la persona que va a ser evaluada y que garanticemos una adecuada aplicación y una recolección adecuada de los datos. Una vez que hemos seleccionado cuál es el instrumento a utilizar, es aconsejable realizar pruebas piloto justamente para verificar su eficacia y para realizar ajustes si fuera necesario. Antes de poner en marcha el instrumento de medición, debo yo entender por qué quiero utilizar dicho instrumento. Y aquí es donde les vuelvo a poner nuevamente este diagrama, donde dependiendo del elemento que quiera evaluar, va a ser el tipo de instrumento que voy a utilizar. Y tengo varios tipos de instrumentos, ¿no? Puedo ser evidencias de desempeño, evidencias de producto, evidencias de conocimiento o evidencias de actitud. Y dependiendo del tipo de evidencia que yo necesito, va a ser el tipo de instrumento que voy a utilizar. Y saber qué tipo de evidencia genera cada uno. Entonces, ese va a ser el reto, eso es lo que vamos a estar viendo durante toda la asignatura, el poder identificar qué es lo que quiero medir y con base en entender qué quiero obtener, qué quiero medir, construir un instrumento que nos permita al final recolectar y evaluar datos. Entonces, pues les agradezco haber llegado hasta el final de esta clase, de esta sesión número 2. Ya en la sesión en vivo estaremos viendo mayor detalle de esta información y cualquier duda, pues saben que estoy a sus órdenes. Agradezco que hayan visto la clase completa. Deseo que tengan una excelente mañana, tarde o noche. Hasta pronto.